2, verso 37 y verso 38, un verso muy conocido por la comunidad pentecostal. Y quiero que en esta noche usted preste atención a la palabra hermano y amigo. Ahí veo también amigos conectados, simpatizantes, personas que están como candidatos para el bautismo también. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37, dice así la palabra del Señor, el texto sagrado. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En esta noche quiero tratar una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia del Nombre, una de las doctrinas fundamentales para la salvación. Quiero esta noche hablar de bautismo en agua. Amén. Bautismo en agua. Hace unos días atrás se estuvo enseñando sobre el arrepentimiento. Amén. Una serie de enseñanzas sobre el arrepentimiento que el hermano Juan dio para la iglesia y los amigos. De pronto, si alguien dice: bueno, yo no estuve ahí, bueno, usted puede entrar a la página de YouTube. Ahí en YouTube se va a encontrar IPUL La Cumbre, y ahí va usted a encontrar la serie sobre el arrepentimiento, para que ingrese, la vea, la escuche, y puede usted verificar en su Biblia de lo que se enseñó fue la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento, así en resumidas, un verdadero arrepentimiento va a causar tristeza en la persona, va a causar dolor por haber ofendido a Dios. Pero también un verdadero arrepentimiento trae tranquilidad, trae paz a la persona de encontrarse con Dios, y Dios no lo rechaza, Dios no lo desprecia, sino que lo recibe. Pero también un verdadero arrepentimiento va a traer un cambio de pensamiento, es decir, un cambio de actitud. La persona va a cambiar su manera de vivir, y así un verdadero arrepentimiento entonces va a producir en la persona. ¿Qué va a producir una persona? Primero, que se va a apartar del pecado. Segundo, que va a aborrecer el pecado. Y tercero, va a comenzar a honrar a Dios con su forma de vida. Eso es un verdadero arrepentimiento. Si usted de pronto se arrepintió y todavía sigue pecando, pues la noticia es que no se ha arrepentido todavía. Necesita arrepentirse. Y un verdadero arrepentimiento es morirse al mundo. Así que una vez que la persona se arrepiente, pues está lista para el bautismo. Bautismo en agua. Algunos lo ven simplemente como un ritual, otros simplemente lo ven ahí como una ceremonia y nada más. Algunos dicen ahí, yo he escuchado muchas personas hablar acerca del bautismo, y algunos llegan a decir: eso es bautismo, simplemente es ahí un acto de obediencia nada más. Eso no importa si usted se bautiza o no se bautiza, lo importante es que usted tenga fe en Dios. Esa es la apreciación que se escucha en muchos lugares. La gente no quiere asumir compromisos. De alguna manera el bautismo, la persona lo mira como un compromiso, y sí, es un compromiso, pero no con el pastor, no con la organización Iglesia Pentecostal Unida Colombia, sino el bautismo es un pacto o un compromiso entre Dios y el hombre. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que quiero que en esta noche usted tome nota, amigo que me escucha, de la importancia del bautismo para su vida, si usted quiere ser salvo. Amén. No simplemente para pertenecer a la comunidad, no es una ceremonia para que usted pertenezca ahí a la denominación nada más. No. Usted no solamente va a pertenecer a la denominación, sino que usted en el bautismo se hace partícipe del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque la iglesia no es este edificio aquí, la iglesia es todos aquellos que hemos invocado el nombre de Jesús sobre nuestras vidas y que permanecemos en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús.
La palabra bautismo, usted viene encontrándola en el Nuevo Testamento. Y se hace mucha fuerza cuando Juan el Bautista estaba predicando y dice que bautizaba en el río Jordán. Esa palabra bautismo es una palabra griega, y la palabra griega es la palabra baptizo. Esa palabra quiere decir ablución, sumergir, bañar, introducir, bautizar, lavar, y además tiene que ver con sepultar. Amén. Es decir, esa palabra quiere decir todo eso: sumergir, lavar, bautizar, introducir, bajar, y además tiene que ver con sepultar. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que el bautismo, amigo que me escucha y hermano, porque yo me he encontrado con hermanos, no aquí en este momento, gracias a Dios, pero yo me he encontrado con hermanos que tienen el bautismo, dicen: pues yo me bauticé porque me dijeron que me bautizara, pero no fueran conscientes de lo que estaban haciendo. Algo otros se bautizaron de pronto porque la mamá estaba ahí: bautícese, mi hijo, bautícese. Y, ay, voy a bautizarme para que mi mamá no canse más, o para que mi papá no canse más. Pero no, y vieron ahí ese acto ahí. Alguien dijo por ahí: hermano, es que yo ese día no me bauticé, pero yo no me bauticé en serio. Yo lo hice ahí por hacerlo. Bueno, si alguien no lo hizo, si el día que usted se bautizó, mi hermano, si usted no lo hizo en serio, quiero decirle que el Señor del cielo sí lo tomó en serio. Amén. Porque es que el Señor no anda jugando. Dios no anda jugando a bautizar gente. Y Dios no quiere que tampoco nosotros estemos jugando al cristiano. No. Aunque para alguien de pronto fue algo que fue inconsciente, que no sabía, que lo obligaron, para Dios fue algo serio. Y quiero que en esta noche usted, de pronto, si algún hermano tiene también la duda de que el bautismo, bueno, eso ahí simplemente fue un baño. Bueno, yo quiero que veamos por la palabra de Dios la importancia del bautismo. El bautismo es una institución del mismo Señor Jesucristo. Amén. Quien mandó bautizar en su nombre para perdón de pecados. Eso lo dice la palabra en Mateo 28:19. Un verso también muy conocido, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, aquí no es fulano, no es perencejo, no, es el mismo Jesús que está mandando esta orden. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? Todas las naciones, todo el mundo. ¿Y cómo van a ser discípulos? Bautizándolos, es decir, sumergiéndolos, es decir, lavándolos, es decir, introduciéndolos en el agua, es decir, bautizar, es decir, sumergir. Amén. Ya de ahí que el bautismo, la fórmula bautismal o el modo de bautizar, amigo y hermano, sea por inmersión. Amén. Es decir, el candidato se debe hundir en el agua, bien sea río, piscina, pileta bautismal, bueno, mar, donde usted se bautice. Pero debe ser por inmersión, porque además tiene que ver con sepultar. Más adelante vamos a ver eso. Sepultar. Uno no entierra a un muerto y le deja la mano por fuera, el pie por fuera. No. Un muerto queda sepultado totalmente. También en Lucas 24:47 dice el texto sagrado, Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre. ¿Qué se debía predicar en su nombre? El arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sabe que para la época en que Juan el Bautista estaba predicando, el siglo I, año aproximadamente 28, 29 después de Cristo, Juan Bautista bautizaba? Bueno, de ahí el apodo Bautista, el Bautista, porque ese era como el atributo que él tenía, lo que lo identificaba, era que bautizaba en el río Jordán.
Pero para los judíos no era algo extraño lo que hacía Juan. No era nada extraño. ¿Sabe por qué? Porque para Israel practicaba muchos lavamientos con agua. Muchos lavamientos. O sea que ellos tenían la cultura judía o la creencia judía, ellos estaban familiarizados con el tema de lavar con agua. Comenzando desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios le da la orden a Moisés de que Aarón y a sus hijos, eso lo encuentra usted en Éxodo 29:4, Éxodo 29:4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Así que los judíos están familiarizados con el tema de lavamientos. Por eso no fue extraño ver a un profeta bautizando. En el antiguo pacto, Dios estableció sus leyes con el pueblo de Israel para mantener comunión con él. En el nuevo pacto, el bautismo cumple un papel similar bajo el régimen de la sangre de Cristo. Es decir, en el antiguo pacto, la ley, lo que identificaba la ley era la circuncisión. Pero en el nuevo pacto, ahora en el tiempo de la gracia, el bautismo es lo que identifica el nuevo pacto. Bendito sea el nombre de Jesús. Asimismo, los sacerdotes, cuando ellos entraban al tabernáculo a hacer su ceremonia, antes de entrar debían ser lavados. Igualmente, cuando salían después del servicio, también debían ser lavados. Toda persona también que hubiera, dice en Levítico 16:26, el que hubiere llevado el macho cabrío a Azael, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo. Y después entrarán en el campamento y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Así que la cultura judía era muy típico esto de lavamientos. En los salmos y profetas encontramos también esa palabra del lavar. El Salmo 51, por ejemplo, David dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, verso 2 en adelante. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así que si usted mira en el Antiguo Testamento, era muy familiarizado el tema de lavamientos. Isaías también dice en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Amén, gloria a Dios. Ezequiel 36:25, el profeta Ezequiel también en el capítulo 36, verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Entonces, mire que en el Antiguo Testamento ya venía y acuérdese que la Biblia dice que ese antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Amén. Ya en el Nuevo Testamento, después de su resurrección, Jesucristo mismo mandó a bautizar en agua. Y los apóstoles y otros servidores lo realizaron en repetidas ocasiones como una práctica imprescindible para iniciar la vida cristiana. Marcos capítulo 16, verso 15. Quiero que ahí
en la transmisión usted pueda leer el texto, si puede, usted lo puede verificar en su casa. Marcos 16, verso 15, dice el texto sagrado: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya esto sucedió después de que Cristo resucitó, y es la orden que le da a sus discípulos: vayan por todo el mundo y predíquenles el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere ¿qué? El evangelio que se va a predicar, y fuere bautizado, sumergido, introducido, sepultado, será salvo. Miren la importancia del bautismo, mi hermano y amigo que me escucha en esta noche. De pronto alguien dice: oiga, yo quisiera como bautizarme, pero esto es como que a mí me dijeron que no había necesidad de eso, que eso no importa, lo importante es la fe. ¿Sabe que hay una creencia por ahí de que alguien, un ejemplo, alguien por allá lo atropella un carro y está por ahí viviendo los últimos segundos, y llega una persona de estas que creen eso, le toma la mano a la persona y le dice: amigo, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, yo he pecado, yo soy un pecador, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, entrego mi vida en esta hora en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, recíbeme, Señor. Y le dice a la persona: ya, puedes descansar, te puedes morir, ya eres salvo. Eso no dice la Biblia, mi hermano, mi amigo que me escucha. La salvación no se tiene con una oración. Si no, cerremos el templo y vámonos. No hagamos más culto, cualquiera se puede salvar. No, el Señor claramente dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Quién lo dijo? Jesús. Si usted mira el texto sagrado, ahí en Marcos capítulo 16, el 14, puede colocar el 14, mi hermana. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y ahí dice: y les dijo. Es una orden que da el Señor Jesús. Y mi hermano y amigo que me escucha, si no obedecemos una orden del Señor, entonces ¿a quién le va a obedecer usted? O sea, ¿por qué me bauticé yo? Porque el Señor Jesús es quien me ordena el bautismo. O sea, el bautismo no es para complacer al pastor, no es para complacer al papá, la mamá. Es que yo me bauticé para que mi mamá no me canse más, mi papá o mi primo, o alguno de pronto puede ser bautizado por la muchacha, porque a veces pasan también esas cosas. Alguien llegó a la iglesia y se hizo bautizar porque no, es que si me bautizo entonces puedo conquistar a la muchacha, o la muchacha puede conquistar al muchacho. Pues si usted hizo esas cosas así, te bautizó por algo, pues lo hizo mal. Porque aquí lo primero que usted debe hacer es creer en el evangelio, arrepentirse y bautizarse, porque el Señor Jesús es quien ordena que usted se debe bautizar. En Hechos 2:41, mire lo que dice el texto. Hechos 2:41, allá mismo donde leímos al principio, cuando Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Mire lo que dice el texto: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que en esta noche usted, mi hermano, usted y yo nos sintamos seguros, y que al terminar el mensaje usted se sienta seguro de que usted está bien bautizado. Amén. ¿Y por qué está bien bautizado? Porque está bautizado como dice la Biblia. Amén, gloria a Dios. No es como dicen los hombres, no, es como dice la Biblia. Y amigo que me escucha, si usted quiere llegar al cielo, si usted quiere salvarse, usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados, morirse al mundo para ser bautizado como dice la Biblia. Amén, gloria a Dios. Significado del bautismo en agua. La importancia del bautismo radica en que allí se perdonan los pecados, y es el paso de fe que señala el inicio del pecador arrepentido como miembro del pueblo del nuevo pacto, la iglesia del Señor. El bautismo es la participación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
Romanos capítulo 6, verso 8. Carta del apóstol Pablo de Romanos, capítulo 6, verso 8. Aleluya. Dice así el texto sagrado, 6, verso 2. Verso 2. En adelante vamos a leer hasta el verso 8. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que el bautismo es símbolo de sepultura. Amén. Para quien ha muerto al pecado, es decir, quien se ha arrepentido, y resurrección a una vida sin pecado. Miren la importancia del bautismo. El bautismo, el día que una persona se bautiza, llamémoslo así, es un funeral, un sepelio. El día que una persona se bautiza, ese día se está enterrando a un muerto o a una muerta. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de algo físico, no. Estamos hablando de que ese día se está sepultando a un muerto, alguien que murió para el mundo, alguien que se arrepintió. ¿Y qué se hace con los muertos? Uno no tiene un muerto para dar en la casa ahí acostado ahí en la cama, ahí 3, 5 días, 20 días, un mes, un año después, no, el muerto todavía ahí. No, puede ser muy familiar y puede usted que usted lo quiera mucho, pero los muertos hay que enterrarlos, hay que sepultarlos. Así que mi amigo, si usted se ha muerto al mundo, si usted se ha muerto al pecado, si usted ya se arrepintió, si usted ya está muerto, pues está listo para sepultarlo. Vamos a sepultarlo. Amén. Y dice que el día que uno se bautiza, ese día se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso es que es importante. Porque si no te bautizas, es porque no te has muerto. Amén. Es decir, el día que la persona se bautiza, cuando se sumerge en el agua, se está identificando como Cristo fue sepultado, él también está siendo sepultado. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Así como usted el día que se bautice no quedará sumergido bajo el agua, es cuestión de milésimas de segundo, sale nuevamente. Así como Cristo resucitó entre los muertos, así la persona resucita para vivir una vida nueva en Cristo. Ya una vida donde el pecado no tiene poder sobre él, sino que ahora él vive para Cristo. Por eso es importantísimo el bautismo, mi amigo, hermano que me escucha. Porque es que si yo quiero entrar al cielo, Cristo, si no hubiera muerto, hubiera subido así, seguramente el cielo no lo hubiera recibido. Porque al cielo no entra carne ni sangre. Pero Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Y cuando fue ascendido al cielo, el cielo se abrió para recibir a Cristo. Así todo aquel que se ha bautizado, que ha sido sepultado y ha resucitado para vivir una vida nueva, el día que venga Cristo a levantar su iglesia, mi hermano, el cielo se abrirá para usted y para mí y nos recibirá, mi hermano. ¿Por qué? Porque nos hemos identificado con Cristo. Así como Él murió, nosotros morimos. Así como Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Así como Él resucitó, nosotros resucitamos para vivir una vida nueva. Bendito sea el nombre de Jesús. El bautismo reemplaza entonces la circuncisión del antiguo pacto y da inicio a una vida de bendición. Mire lo que dice Colosenses 2, verso 11. Bendito sea el nombre de Jesús.
Dice el texto sagrado, Colosenses 2, verso 11, así como Abraham recibió de Dios la circuncisión para el sello de las promesas del antiguo pacto que habrían de recibir él y todos sus descendientes, también el bautismo se convierte en el sello para recibir las promesas del nuevo pacto. Dice, en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire lo que dice el 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir avanzando. Si pudiéramos ir más despacio, pero nos tomaría mucho tiempo. Vamos a ir avanzando porque el tiempo va pasando. ¿Para quién es el bautismo? ¿Para quiénes? El bautismo es para los que racionalmente han reconocido ante Dios que son pecadores. El bautismo es para pecadores. El que se cree justo, pues no se va a bautizar. Dice, no, yo no necesito eso. Allá que se bautiza el pecador, allá ese señor que es malo, ese malandro, ese sí, yo no. Así que el bautismo es para pecadores que se han arrepentido y convertido de sus malos caminos. La Biblia presenta entonces las características de los que participaron del bautismo en agua. Para quienes, habiendo oído la predicación del Evangelio de Jesucristo, han reconocido que Él es quien quita el pecado del mundo. Hechos capítulo 8, verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco, este hombre era un hombre muy importante, un hombre rico, el encargado de los tesoros de la reina Candace, a quien su devoción le había hecho viajar hasta Jerusalén. Pero leía el pasaje de Isaías 53 de regreso y no entendía. Pero Felipe le enseñó que Jesucristo fue a quien Dios puso para que sufriera la muerte por los pecados de todos los hombres, y que si quería que él le lavara sus culpas, debía ser bautizado. Así que eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide? O sea, se arrepintió. Ya estoy listo. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Y allí Felipe bautizó al eunuco. El bautismo es para quienes se han arrepentido genuinamente de sus pecados. El texto que leímos al principio, y se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron, es decir, sintieron tristeza, dolor en el corazón, se arrepintieron, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentirse es el fruto de la obra del Espíritu Santo que lleva al hombre a compungirse de corazón, dejando los malos caminos, dejando la mala vida, dejando los deseos. Es morir definitivamente al pecado. ¿Para quiénes es el bautismo? Para personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo y se han convertido. Hechos 9, 17. Amén. Hechos 9, 17, ahí para leerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esperemos que lo coloquen ahí. Hechos 9, 17. Amén, amén. Mas yendo por el camino, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose sobre él y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Esta es la conversión del apóstol Pablo. Amén. Se encuentra la conversión de Saulo, un perseguidor a muerte de la iglesia, quien tiene un encuentro personal con Jesucristo, quien lo llama a ser su servidor. Aunque Pablo mismo se había convertido a Jesucristo, tuvo que ser bautizado por Ananías. El mismo apóstol Pablo fue bautizado por Ananías en el nombre de Jesús. Allí en Hechos 22, 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate
y lava tus pecados invocando su nombre. Amén, gloria a Dios. Hechos capítulo 10, verso 44. Hechos capítulo 10, verso 44. ¿Para quién es el bautismo? Para los que han sido llenos del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en nuevas lenguas. Es decir, si una persona viene por primera vez al culto, un amigo, y es sellado con el Espíritu Santo, es bautizado con el Espíritu Santo, esta persona es un candidato para el bautismo. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar a arrepentirse. Claro, algunas personas no lo han hecho porque no se han arrepentido. Es que es necesario que quien se bautiza se arrepiente. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Siguiente. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Este pasaje muestra que aún los que son llenos del Espíritu Santo deben ser bautizados en agua. Es decir, alguien dijo: hermano, hay gente que dice: oye, yo me gustan los cultos de ustedes, yo voy al culto, siento cosas tan bonitas, yo lloro delante de la presencia de Dios, yo hasta hablé en lenguas, yo creo que ya no necesito bautizarme, mire, Dios me acepta así. No, así hayas hablado en lenguas, así hayas sentido la presencia de Dios, si no te has bautizado, necesitas bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Necesitas sepultar, no cargar con un muerto. Si te has arrepentido, estás listo para bautizarte. Lo contrario, si no te has arrepentido, no, tienes que primero arrepentirte. Hay personas que lamentablemente se han bautizado sin arrepentirse, y por eso después de bautizados siguen por ahí pecando, siguen por ahí haciendo cositas. ¿Qué necesita la persona hacer? Arrepentirse, morirse al mundo, morirse al pecado. ¿Cuál es el bautismo bíblico? La forma de bautizar es por inmersión, como ya lo dijimos, Mateo 28, 18, lo leímos al principio. Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dijo: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo entonces ordena bautizar y usan unos títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esos títulos corresponden a un nombre. Amén. Porque no dice: bautícense, hagan discípulos bautizándolos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, dice en el nombre. Antepone el nombre. Hay un nombre, mi amigo. Hay un nombre, mi hermano. ¿Y cuál es ese nombre? Ya sabemos, el nombre de Jesucristo. Porque la gente dice: bueno, ¿y por qué tengo que bautizarme en el nombre de Jesús? Yo puedo bautizarme en cualquier nombre, eso no importa. No importa la forma que uno se bautiza, lo importante es que uno sea bautizado. No, mi amigo, así no es. Si te vas a bautizar, tienes que bautizarte como dice la Biblia. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 4, verso 11. ¿Por qué debe ser en el nombre? Acuérdense que el texto dice: en el nombre. No dice en los nombres, sino habla de singular, en el nombre. Habla de un nombre. Busquemos ese nombre. Busquemos los discípulos cómo lo hicieron. Ya le hemos leído algunos textos que lo hicieron en el nombre. Sí, en el nombre, pero en el nombre de Jesús. Amén. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Oiga, escuche eso, amigo. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, gloria a Dios. Oiga, y si la Biblia dice que no hay salvación en otro, porque no hay otro nombre, porque este Jesús es la piedra reprobada, ¿usted por qué se va a bautizar para el nombre de otra persona? O en unos títulos.
No, no, no. Si se bautiza, bautícese como dice la Biblia. Busque usted en toda la Biblia. Busque a alguno bautizado diciendo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y créame, mi amigo, no va a encontrar ni siquiera uno. Todos los bautismos bíblicos se realizaron en el nombre. ¿De quién? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. No existe otro medio, mi amigo. Aquí no es como diga Pepito Pérez. No, no, no. Aquí es como dice la Biblia. Amén, gloria a Dios. Como mandó el Señor Jesucristo. Hay textos en la Biblia. Hechos 2:38 dice: pero les dijo, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Hechos capítulo 8, verso 12. Dice el texto sagrado: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén, mi hermano, mi amigo. El bautismo bíblico está en el nombre de Jesús. ¿Sabe usted que en el siglo primero, segundo y tercero los bautismos se hacían en el nombre de Jesús? Fue hasta el siglo tercero que se introdujo el bautismo en lo que se conoce como la Santísima Trinidad o la Trinidad, en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el bautismo en los primeros siglos fue ejecutado en el nombre de Jesús. Amén. Porque es que Jesús dijo fue en el nombre, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. ¿Sabe por qué nos bautizamos en el nombre, mi amigo? ¿Sabe por qué fuimos bautizados en el nombre, hermano que me escucha? Porque Jesús fue el que murió en la cruz de Calvario por nosotros. Y para que se haga efectiva la obra del Calvario en tu vida, debes bautizarte en el que murió en el Calvario. Y ese se llama Jesús. El bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. En Éfeso encontramos también bautismos en el nombre de Jesús. Dice el texto sagrado, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús de Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Así que, mi hermano, esta iglesia está bien bautizada. Está bautizada en el bautismo que tiene la Biblia, en el bautismo apostólico, en el bautismo que ordenó el Señor Jesús. Somos bautizados en el nombre de Jesús. Predicamos en el nombre de Jesús, enseñamos en el nombre de Jesús, se echan fuera demonios en el nombre de Jesús, se sanan los enfermos en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y eso dice la Biblia, Colosenses 3:17, mi amigo, mi hermano. Colosenses 3:17 dice el apóstol Pablo: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo lo que se hace en el nombre de Jesús. Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Ya leímos el texto, Hechos capítulo 10, verso 47. Razones para bautizarse. Primero, para perdón de tus pecados. O sea, si quieres recibir perdón de pecados, debes bautizarse. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y el mismo Jesús dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y no solamente Jesús, también los profetas. ¿Cuáles? Allá Moisés, David, Isaías, Daniel, Ezequiel, Oseas. Todos esos profetas
Dice en Hechos capítulo 10, verso 43, de Jesús. Dan testimonio todos los profetas, no dice algunos, todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Otra razón para bautizarse, para lavar los pecados. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Tercera razón para bautizarse, limpiar la conciencia. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Razones para bautizarse, para recibir el nuevo pacto. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. ¿Para qué? Para establecer un nuevo pacto por la sangre de Cristo. Hay quienes invocan la sangre de Cristo para todo. Hay poder en la sangre de Cristo. Frases como: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo nos cubra, entre otras. Allí se le está dando poder a la sangre de Cristo como algo sobrenatural, pero en realidad hay que ver que la sangre de Cristo, primero, es la sangre 100% humana. La sangre igual que la de los humanos. Amén. Y la Biblia enseña que la sangre es la vida. O sea que la Biblia da importancia a la vida de Cristo, entregada por los pecadores, y no la sangre líquida que corrió por sus venas. Segundo, hay que ver que la sangre de Cristo es derramada sobre los pecadores. ¿En qué momento? En el momento de su bautismo. Es allí donde por fin la sangre, vida de Jesucristo entregada en la cruz, es invocada para remisión de pecados e iniciarse de nuevo en la vida del nuevo pacto. Es decir, para que la sangre de Cristo, no estamos hablando de la sangre líquida que Él derramó, sino la Biblia hace referencia a la sangre como la vida. Es decir, la vida que Cristo entregó en el Calvario, porque Él entregó su vida por usted y por mí. Le costó la vida, darnos la vida. Para que esa sangre entre en acción o lave los pecados de alguien, necesita que la persona se bautice. Y en el momento que le invocan el nombre de Jesús, que fue el que murió en el Calvario por usted y por mí, en ese momento usted, esa sangre, es decir, la vida que Cristo entregó en la cruz del Calvario, obra en su vida y sus pecados son perdonados, sus pecados son lavados. Bendito sea el nombre de Jesús. Y qué bueno saber, mi amigo, que la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario todavía se sigue efectuando. Amén, gloria a Dios. Todavía hay pecadores que se arrepienten. Estamos dándole clases bautismales a un grupo de personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en los próximos días se estarán sepultando. Amén. Y se estará efectuando la obra redentora del Calvario. ¿Por qué? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. Otra razón para que usted se bautice, mi amigo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, para revestirse de Cristo.
Amén. Gálatas 3:27. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Ya el mundo no ve a Julano de tal, no ve a Andrés, no ve a Pedro, no ve a Pablo, no, ve a Cristo en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque tú te moriste y ahora Cristo se formó en ti, Cristo se formó en mí y tenemos una nueva vida en Cristo. Para entrar en el señorío de Cristo, otra razón, 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y ya para terminar, ¿quiénes no deben participar en el bautismo de agua? ¿Quiénes no deben participar en el bautismo en agua? Primero, los niños. No bautizamos niños, amigo. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña el bautismo de niños. Pues un niño no tiene pecados. Aunque un ser humano nace con una tendencia pecaminosa, la conciencia de pecado se desarrolla mientras se alcanza cierta edad. Por eso no bautizamos los niños, presentamos los niños. Los niños no, dejar venir los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es a usted, amigo, amigo pecador, amiga pecadora, es a mí que Jesús nos dice: si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, tienen que ser como niños. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Muriéndonos al pecado, arrepintiéndonos. Y cuando uno se arrepiente, ¿qué hace? Pues se sepulta entonces ese cadáver, ese muerto que viene hediondo por el pecado y la maldad, todo lo malo que usted hizo allá, se sepulta eso allá y usted comienza a vivir una vida nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque todo el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quiénes no deben participar del bautismo? Los no convertidos, sino emocionados, como Simón el mago. Hay un caso ahí, Hechos 8:18. Hechos 8:18. Alguien se bautizó porque la emoción, se bautizó por emoción, mas no se convirtió. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, Hechos 8:18, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este hombre también dice que se bautizó, pero fue la emoción en el momento. No, aquí nadie se puede bautizar por emoción, porque el problema cuando alguien se bautiza por emoción es que a los deditos se apaga. Es decir, se necesita que quien se bautice se haya arrepentido y convertido. Muy importante, mi amigo, muy importante. Porque tú te puedes bautizar, claro. Alguien que no se arrepiente puede bautizarse, claro. Y lamentablemente, disculpen la expresión, se nos han colado. Sí, hay gente que se ha bautizado sin arrepentirse. Pero eso no te garantiza salvación. Porque si tú estás bautizado en el nombre de Jesús, hermano que me escucha, esto para ti. Hermana que me escucha, joven que me escucha, si estás bautizado en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Pero si tú no te has arrepentido y estás por allá haciendo cositas malitas por ahí, pecaditos ocultas por ahí, que aquí no me ve el pastor ni nada, y viene Cristo por su iglesia, así te hayas bautizado, mi hermano, pero si viene Cristo por su iglesia y tú no te has arrepentido, de nada te vale haberte bautizado, te vas a quedar. Porque es necesario hacerlo uno con lo otro. Pero si tú te arrepentiste y te bautizaste y vives fiel a Dios, vives en la palabra de Dios, el día que venga Cristo, mi hermano, tú y yo somos levantados. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, si alguien se bautizó sin arrepentirse y está haciendo cosas para ahí que no debe hacer, usted hoy que está vivo, hoy que tiene la oportunidad, ahí en casa puede arrepentirse. Amén. Sí, alguien que se bautizó sin arrepentirse, y entonces ¿qué pasa con esa persona? No, mientras tenga vida y mientras esté predicando esa palabra, si usted la cree, arrepiéntase, aun cuando esté bautizado.
arrepiéntase. Muérase. Muérase al mundo, eso que lo mantiene vivo por allá, las apuestas, el casino por allá, la tomata o el novio inconverso, la novia inconversa, bueno, en fin, tantas cosas que pueden amarrar a una persona. Necesita arrepentirse. Si un hermano o hermana está bautizada y convive con una pareja que no son casados, necesita arrepentirse y organizar su vida, casarse. ¿Para qué? Para que estés preparado para el día que venga el Señor. Hay vida, mientras tengas vida tienes la oportunidad. El problema es si te mueres pecando. Aunque estés bautizado, no te garantizo, mi hermano, no te garantizo. Pero si te mueres en Cristo, arrepentido y bautizado y fiel al Señor, hay salvación 100%. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quiénes no se deben participar del bautismo? Los que no han mostrado fruto de arrepentimiento. Sí, o sea, hay gente que dice, yo quiero bautizarme. ¿Por qué no se bautizan en el momento? Llega una persona de pronto hoy, yo quiero bautizarme. ¿Por qué no se puede bautizar en el momento? Porque primero hay una serie de pasos, es decir, se le dan unas clases bautismales para que la gente comprenda qué es el bautismo, para qué el bautismo, y tenga conocimiento de algunas clases, de unas doctrinas fundamentales que todo creyente debe tener en cuenta. ¿Para qué? Para que no pase lo que de pronto pasó en algún momento, de que pues yo me bauticé, pero yo no supe ni por qué fue. No, necesitamos que el candidato, necesitamos que quien se bautice, hombre o mujer, esté plenamente convencido de que el bautismo y la vida cristiana, vivir para el Señor, en otras palabras, vivir el evangelio, no solamente escucharlo, sino vivirlo, practicarlo, es lo que necesitamos que el ser humano lo haga. No, ¿sabes? Porque si no, simplemente ponemos aquí un letrero, un aviso ahí que diga el día tal, campaña de bautismo, venga todo el mundo que quiera bautizarse. Pero no, eso no es el caso. Si te vas a bautizar, debes haberte arrepentido y conocer la palabra de Dios, algunas cosas que necesitas conocer y mostrar esos frutos de arrepentimiento. Uno mira cuando una persona se va a bautizar que yo soy sincero, yo no he visto a la primera persona que venga a un culto y salga ya volando como un ángel. No. Pero sí uno mira la obra de Cristo en la persona, la obra del Espíritu Santo. Uno mira cómo la persona va cambiando, cómo va a ir mejorando, cómo va cambiando. Es un proceso. Y entonces esos son frutos de arrepentimiento. Pero si la persona se quiere bautizar pero sigue viviendo desordenadamente, aún peor todavía de cuando supuestamente se arrepintió, no es una persona apta para el bautismo. Debe arrepentirse. Lo que no hace el bautismo, ¿qué no hace el bautismo? Quitar las concupiscencias. El texto que leímos en 1 de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. El bautismo no quita las concupiscencias. Se lo quiero leer en otra traducción, en la traducción Palabra de Dios para Todos, el mismo texto. Esa agua, porque si usted mira el capítulo de los versos anteriores de 1 de Pedro 3, está hablando del diluvio, del tiempo de Noé. Y entonces en la Palabra de Dios para Todos, la traducción Palabra de Dios para Todos dice: esa agua, hablando del diluvio, es como el bautismo que ahora los salva a ustedes. Pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Es decir, cuando la persona se bautiza, disculpe que le repita, y sale del agua, resucita, así como Cristo fue resucitado. Pero no quita las inmundicias de la carne. Es decir, usted se bautiza y usted le siguen sus deseos. Sí.
Usted se puede conocer todos malos pensamientos. Pero en el bautismo usted hace un compromiso con Dios. Amén. Hay un himno que cantamos por ahí que dice: soy bautizado como manda el Salvador. Amén. A Dios vi inmundo que hasta ayer estuve en ti. Es un compromiso. En el bautismo la persona se compromete. ¿Para qué se compromete? A serle fiel a Jesucristo. Amén. A serle fiel a Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga o hasta que usted se muera. Por eso el bautismo es un compromiso entre Dios y el hombre, entre Dios y el candidato al bautismo. Usted va a salir de aquí bautizado y el pecado va a seguir de pronto tratando de conquistándolo, pero ya usted sale con un nombre que está sobre todo nombre y con la fuerza y el poder suficiente para decir al pecado: no más, ya no vas a reinar más en mi vida. ¿Por qué? Porque ya me he muerto a ti, me he muerto al pecado, ya fui sepultado, ahora tengo una vida nueva en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta noche. Les invitamos, amigo que me escucha, si alguien quiere recibir clases bautismales para bautizarse, si te has arrepentido y quieres ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados, ahí en el Facebook hay un botón WhatsApp. Escriba a través de WhatsApp: quiero recibir clases bautismales, o quiero saber más de la palabra de Dios, quiero para poder participar de la iglesia. Si usted mira la Biblia, como acabamos de ver esta noche, el bautismo no es capricho de los hombres, no, es una orden del Señor. Amén. Y sí, es un acto de obediencia, porque dice: el que creyere y fuera bautizado. Es decir, si yo creo en el evangelio que Cristo mandó a predicar, en obediencia a que yo creo a ese evangelio, me bautizo. Pero no me puedo bautizar de cualquier manera. Yo me debo bautizar como dice la Biblia. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es para perdón de pecados. ¿Y qué hago después de que me bautice? Vivir en santidad. Amén. Porque el bautismo no es el fin de la carrera. Ay, ya me bauticé y listo, ya. No, el bautismo es el inicio de la vida cristiana. Amén. Permanecer fieles hasta el Señor. Por la gracia de Dios, hace 22 años yo me bauticé. Un día, un domingo a las 3 de la tarde, allá en una quebrada que estaba crecida. Y me acuerdo que el pastor ese día, antes de bautizarme, me dijo: promete serle fiel a Jesucristo hasta la muerte o hasta que Él venga. Y yo le contesté con un amén. Sí. Entonces él me dijo: entonces yo lo bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y para que reciba el don del Espíritu Santo. Ese día me comprometí con Dios de serle fiel a Él hasta la muerte. El bautismo marca un antes y un después en la vida de una persona. Es la mejor decisión que una persona, la decisión más extraordinaria que una persona puede tomar es bautizarse en el nombre de Jesús. Porque ese día se hace presente la obra redentora del Calvario. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Oh, maravilloso Jesús, por ese nombre que nos revelaste. Hoy hay una iglesia, Señor, no solamente en la cumbre, sino en todo el mundo. Hay hermanos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.